Apreciados hermanos, bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la lección número 9, Servir y Salvar. Una lección interesante que nos proyecta justamente al propósito divino en relación al servicio. El título de nuestra lección, Servir y Salvar. Y vamos a identificar dos realidades. En primer lugar, a la nación hebrea que Dios había llamado para cumplir un propósito, para ser identificados desde esa perspectiva. Pero también vamos a hablar del Mesías, del siervo, de Jesús, y cómo Isaías lo proyecta, lo describe y prácticamente aclara la perspectiva de este siervo. Entre otras cosas, evidentemente, el espíritu y las grandes lecciones que tendremos que aprender en relación a esta lección. Así que agradecemos mucho que nos acompañen. En esta ocasión nos acompaña también el pastor Yolman Méndez y nos acompaña el pastor Alejandro Medina. Quiero compartir los 3 puntos que serán el eje de nuestro estudio. El primero, el sentido bíblico del servicio. En segundo lugar, un Mesías inusual. Y en tercer lugar, un siervo sufriente. Vamos a orar y entonces estaremos listos para comenzar con nuestro estudio. Inclinemos el rostro. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque en medio de las dificultades y problemas, desafíos, tu mano de amor sigue siendo fiel y nos ha acompañado hasta este momento. Vamos a estudiar tu palabra, rogamos tu dirección, por favor acompáñanos y permite que en este estudio la presencia del Espíritu Santo influya de tal manera que nuestros pensamientos sean claros y podamos ser edificados en ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección número 9. Una lección maravillosa, Servir y Salvar. Y en esta ocasión vamos a abordar este tema que tiene que ver con el servicio. Y pastores, esta ocasión necesitamos introducir el estudio hablando acerca del servicio. Qué complicado resulta encontrar un espíritu, una actitud de servicio en nuestros días. Todo está supeditado a intereses, todo tiene que ver con cuánto voy a recibir, qué beneficios. Qué complicado en esta sociedad, pastor Alejandro Medina, encontrar ese espíritu y esa actitud. Es un desafío. Sin embargo, la lección de esta semana nos está insistiendo y nos está proyectando a la relevancia de eso. Bueno, me parece que el servicio, la actitud de siervo, es la clave para vivir una vida cristiana exitosa. Es la clave para que haya un buen matrimonio. Es la clave para que nosotros podamos disfrutar incluso de los espacios de felicidad que Dios nos da. El hecho de tener el deseo de servir en la iglesia es muy diferente en un creyente, de un creyente a otro. Es decir, ¿quién es más feliz en la iglesia? ¿Quién te va a ayudar más? El que tiene la actitud de servicio. Porque hay unos que quieren, como dijo Jesús, ser servidos. Y Él vino a servir y no a ser servidos. Esta lección es muy difícil de aprenderlo, el tema del servicio. Otro ámbito, por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, a menos que los esposos tengan una actitud de servicio, de servir al prójimo, al otro, al cónyuge, no funciona. Y truena muy rápido, y cada vez más rápido. En esta época, como bien decías, pastor, vivimos en una época de narcisismo, en una época de indiferencia a las necesidades de los demás. Y eso nos ayuda a entender por qué Dios insistía tanto en que su pueblo entendiera que había que servir, que él había llamado a sus hijos
para que asumieran una actitud de servicio. Y esa actitud se necesita hoy en la iglesia. Dios no nos ha llamado a la iglesia para que asistamos como si fuéramos a un teatro, o para que tuviéramos una actitud de, a ver, diviértanme con este sermón, a ver si se prepara mejor, pastor. Está usted predicando y yo necesito que a mí me satisfagan, ¿no? Y que los programas, sentarte ahí como si estuvieras viendo un espectáculo. Nosotros necesitamos gente en la iglesia con actitud de servicio. De servicio. Y cuando llegamos a niveles de locura extrema, empezamos a pelearnos por un sitio. Imagínate en qué punto estamos ya. Correcto. Pelearte por un sitio en la iglesia. Este es mi lugar. Oye, yo creo que ya nos salimos nos pasamos de la raya. Por eso Dios le pide a su pueblo que sean un pueblo de siervos. Pastor Yolman, de hecho, Dios llama a una nación para ser siervos, pero detrás de lo que se ha mencionado, ¿cuán relevante resulta recordar el llamamiento al servicio, pastor? Esa es la clave, ese es el punto medular de la lección de esta semana. Así es, pastor. A partir del capítulo 41, entonces el profeta Isaías hace referencia a un siervo. Desde el 41 hasta el 53 hay referencia entremezclada de dos clases de siervo. Pero el capítulo 41, en el versículo 8, es donde el Señor se refiere a Israel, le dice, porque tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que aquí hay una referencia directa a la razón por la cual el pueblo de Israel es siervo. Hay un llamamiento, hay un pacto que Dios hizo con Abraham. Hay una mención de Abraham que fue con quien Dios hizo ese pacto. Y la nación de Israel, entonces, de alguna manera debería recordar su vocación. ¿Por qué fue llamada como nación? ¿Cuál era el propósito que Dios tuvo de llamarla? Había unas razones, porque eran la mejor nación, la más grande, los más poderosos, los más sabios. O simplemente fue que la misericordia de Dios les llamó como siervos. Lo que Dios le está recordando a Israel es que Dios los llamó con un propósito. Quería hacer uso de esa nación de Israel para ser bendición para las demás naciones. Y creo yo que en nuestra vida práctica, cuando hablamos de servicio, deberíamos también recordar cuál es la naturaleza del llamamiento que hemos recibido de parte de Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Es por nosotros mismos, por nuestras capacidades, por nuestras cualidades? ¿O es por la misericordia de Dios? Y porque Dios tiene algún propósito especial para nosotros. Y es importante entonces recordar la razón por la cual Dios te llamó y me llamó, es simplemente porque quiere que nosotros también sirvamos a los demás. Ahora, no hay nada mejor en esta vida que servir. Uh-huh. Es decir, es la forma en que se desarrollan los talentos. Es la forma en la que somos útiles al Señor. Es la manera en la que nosotros podemos cumplir la misión que nos ha dado en este mundo de proclamar el Evangelio. El Señor quería que el pueblo de Israel fuera su siervo para el resto de las naciones, pero no quisieron. No quisieron. ¿Por qué? Porque asumieron una actitud de nosotros somos los únicos, el exclusivismo, empezar a despreciar a las otras naciones, empezar a considerarse ellos una especie de élite espiritual y echar a perder la situación en vez de servir a las naciones vecinas. Nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Justo cuando mencionaba eso, vino a mi mente, no estamos muy lejos de realidades como esa. Es decir, Dios nos ha llamado para un propósito y de pronto en el camino se cambia. Y Pastor Yolman, ciertamente el Señor eligió a esta nación para que fuesen sus siervos, y mientras eran siervos del Dios Altísimo, Él se encargaría de colocarlos
en el lugar de hacerlos trascender, de bendecirlos, de prosperarlos. El formato es ese, no es otro, diferente. Y eso nos dice cómo es el camino que Dios ha establecido. Justamente. Así es, hay un ideal. Ahora, el asunto es que Dios tiene una misión a través de esa nación, a través de ese pueblo, y realmente quien iba a hacer el trabajo era Dios. O sea, realmente el pueblo tenía que dejarse guiar por Dios, confiar en Él. A esta altura del mensaje del profeta Isaías, es posible que inclusive el pueblo esté, evidentemente perdió de vista el sentido de su llamamiento, del pacto que se hizo. Pero también es posible que estuviera ya pensando, ¿y será que seguimos? ¿Será que Dios ya se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios ya cambió de opinión respecto a nosotros? Porque a veces puede ocurrir, el enemigo nos puede sacar del camino y eso puede traer desaliento a nuestra vida espiritual y podemos llegar a desanimarnos a tal punto que queramos rendirnos, que queramos abandonar el camino. Pero el mensaje de Isaías es un mensaje también de esperanza, porque Dios le dice a través del profeta Isaías, yo me acuerdo de ti, acuérdate, tú eres mi siervo, es decir, no me he olvidado de eso, a pesar de todo lo que has hecho, a pesar de tus errores, quiero que sigas siendo mi siervo. Y ahí comienza entonces un mensaje de esperanza también para la nación y, por supuesto, para nosotros hoy. Hay un perfil, pastor, en relación al siervo, hay detalles, características específicas y que ya Isaías 42 por ahí señala, pero esto el Señor mismo lo determina, ¿no? De forma increíble, maravillosa, y lo que menciona el pastor, el Señor lo iba a hacer todo, solamente déjate guiar, yo estoy estableciendo las pautas. La verdad es que Dios no nos necesita. Él puede hacer el trabajo que se requiere para la predicación del Evangelio. No hace falta, queridos hermanos, que uno forme parte de la misión, pero Él nos ha llamado, como decían los compañeros, nos ha elegido especialmente con una misión que conlleva el servicio. ¿Qué nos pide Él? Bueno, pues podemos decir nosotros, como dijo Moisés, no, sabes que yo no sé hablar. A mí me da miedo, mejor llamo a otra persona. Y Dios dice, no, tú vas a ir. Yo te necesito a ti. Todos en este mundo, todos en este mundo tenemos un lugar en la viña del Señor. Todos podemos hacer algo por Dios y todos podemos servir. El peligro del cristiano es caer en el mismo problema del pueblo de Israel. Asumir una actitud de ser servidos, no asumir una actitud de servicio. Y ahí antes de mencionar lo del profeta del capítulo 42, no quería yo dejar pasar las declaraciones de no temas, no tengas miedo, que son alucinantes en el 41 y que por lo menos se repiten 3 veces. Le dice ahí el Señor, no temas, en el versículo 13, en el 10, en el 13 y en el 14. Para servir, hermano, no temas, dice la Biblia. A muchos como a Moisés puede darnos miedo. O podemos pensar, es que yo no sabría qué hacer. Pero el 14 todavía dice, no temas, gusanito de Jacob. No es una frase despectiva. No hay que confundir, no es gusano de Jacob. No. Es una frase enternecedora. Gusanito de Jacob. Otras versiones de la Biblia traducen, aunque seas pequeñito, aunque seas aparentemente insignificante. Tomemos el mapa y veamos lo que representaba Judá en ese momento en el mundo. No era Siria, no era Egipto, que eran las potencias del momento. Era un pequeño país ahí, y ni siquiera la región representaba mucho, pero Dios decía, ese es mi pueblo. No tengas miedo, gusanito. No tengas miedo, como decirle un cariño a un niño, ¿no? Decirle, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Me encantan estas declaraciones del versículo
8, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te esfuerzo. Para servir a Dios no estamos solos, no estamos solos. Para predicar el Evangelio, para servir a la iglesia no estamos solos, Dios nos ayuda. No tengamos miedo de servir, no tengamos miedo de asumir una actitud de siervos. Es interesante esto, ¿no? Como el Señor nos respalda, el Señor nos ayuda, habilita, capacita, es maravilloso. Por eso era necesario ser siervo del Dios Altísimo, porque a través de esa experiencia ellos serían grandemente enriquecidos, pastor. Y abundando sobre el capítulo 2, haciendo esa 42, haciendo esa transición, se presenta un siervo anónimo, ¿no? Con algunos elementos importantes que resaltar, pastor. Así es. Después de esa descripción de la nación como el siervo ideal, como ese llamado, Dios le recuerda ese llamado, ahora se presenta este siervo anónimo. Los versículos del 1 hasta el 7, por lo menos lo que la lección nos ayudó a vislumbrar, encontramos una descripción muy interesante, que inclusive la lección nos ayudaba a entender que era muy similar al capítulo 11, a ese gobernante davídico, descrito en el capítulo 11. Y ahí encontramos varias características que ya Isaías comienza a ayudarnos a identificarlo. No da un nombre propio, dice el versículo 1 ahí del 42, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Eso nos puede llevar a alguna frase en el bautismo de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu. Y bueno, ahí comienza una descripción. Ahí hablamos de que este siervo va a impartir justicia a las naciones. Ahí hablamos de que va a cumplir también su cometido sin gritar, sin alzar su voz, no se hará oír en las calles, es decir, hará una labor, un trabajo de manera silenciosa. También nos señala que Él enseñará también a las naciones y estará reforzando ese pacto que Dios hizo con su pueblo. Así que hay una descripción muy interesante de ese siervo que no es identificado inicialmente, pero que en los siguientes capítulos vamos a encontrar mucho más elementos para identificarlo, y que de hecho parte de estos versículos los encontramos ya en el Nuevo Testamento, dándole una identidad específica a ese siervo. Muchas gracias, pastor. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el análisis de la segunda idea, un Mesías inusual. Así que les invitamos a continuar con nosotros. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en Alerta Roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Continuamos con el estudio de la lección número 9 y entonces vamos a entrar a la segunda parte, un Mesías inusual. En la lección de esta semana, Pastor Alejandro, encontramos algunas escenas importantes, relevantes. Parece ser que aquí se introduce un Mesías inusual. Y entonces surge la pregunta, ¿es posible que Dios utilice instrumentos que no pertenecen a su pueblo para cumplir sus propósitos, pastor? Tal vez a más de uno le va a cobrar esto ruido, bueno, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente
Dios no puede, no reduce el cumplimiento de su voluntad y de su palabra exclusivamente a su pueblo, a su iglesia. Es decir, en el pasado, la figura de Ciro nos recuerda que Dios tiene instrumentos, que tiene siervos que Él utiliza, y estos siervos no pertenecen a su pueblo. Cuando pensaríamos que, bueno, es que los únicos que pueden servir pues son los que van a la iglesia, pues resulta que no, que Dios utiliza gente para el cumplimiento de su obra que no esté en la iglesia, incluso que nada tiene que ver a veces. ¿Cómo se mueve Dios en el transcurrir de la historia? Pues nosotros no lo conocemos, pero el Señor provee las circunstancias, las situaciones, trabaja en gente para que su palabra se cumpla. Y en esas personas en las que Él trabaja, no necesariamente pertenecen al pueblo de Dios. Y esto es muy impactante. Nosotros no podemos limitar a Dios. No podemos reducir su obra nada más a su iglesia. Dios está actuando en este mundo en gente que no va a la iglesia. Y Dios utiliza a esas personas para el cumplimiento de su misión. Ciro, y fíjense nada más, ¿cuándo está avisando el Señor? Estamos hablando de que todavía está Asiria como poder hegemónico, y Ciro va a aparecer hasta el 539. Estamos hablando de pues muchos años, faltan por lo menos unos 200 años para que aparezca Ciro, y desde mucho antes el Señor ya está anunciando. Todavía ni los abuelos están ahí acomodados. Es decir, ni siquiera se piensa, los medos están ahí en una situación pues que ni siquiera representan un poder, ¿no? El poder es Asiria. Y desde antes el Señor ya sabe lo que va a pasar, ya sabe lo que va a suceder y le llaman por nombre, incluso dice la palabra de Dios. Hermanos, a mí me recuerda esto, que nosotros no podemos reducir a Dios a nuestros propios conceptos. El Señor actúa más allá de lo que nos imaginamos, y seguramente hoy está actuando en el corazón y en la vida de gente muy poderosa a favor de su iglesia. Y justamente en ese contexto, Pastor Jolman, no tendríamos que orar al Señor para no cegarnos y solamente pensar que nosotros, y aquí es interesante cómo el Señor llama a Ciro su ungido, ¿no? Es decir, cómo el Señor está utilizando instrumentos. Esto confirma la fe de aquellos que creen en Dios, de un Dios que conoce el futuro con anticipación, que sabe los porqués, que sabe cómo va llevando a su iglesia. Necesariamente debemos aprender a caminar por fe, confiando en ese Dios soberano que mueve todas las instancias para favorecer sus propósitos, pastor. Y aquí hay algo bien relevante con ello, porque Ciro se presenta en este capítulo de Isaías y para muchos puede ser escandaloso o confuso, ¿no? Claro que sí. Bueno, realmente es asombrosa no solamente la predicción de él, sino la exactitud de lo que iba a hacer. Y bueno, en el 41, en el 25, ahí habla de dónde provendría: del norte, me levanté a uno, vendrá de donde nace el sol, invocará mi nombre, pisoteará príncipes como a lodo, como pisa el barro el alfarero. Y el 27 también hay una sugerencia interesante, porque dice: yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias. Es decir, cuando se anuncia a que iba a ser de otra nación, y que usualmente eran naciones enemigas, y que cuando una nación extranjera venía, pues lógicamente venía en contra del pueblo, pues aquí Isaías sugiere que viene con buenas noticias. Y ahí se subraya justamente ese hecho, el hecho de que Dios tiene siervos en muchos lugares, en muchas posiciones, y puede hacer uso de cualquier persona, de cualquier instrumento para hacer su voluntad. Porque ahí no hablamos, yo no pensaría en hablar tanto de Ciro como que le nació el corazón, sino que Dios, conociendo
Dios lo utilizó. Es decir, estamos pensando en el gran poder que tiene Dios. Es decir, que la voluntad de Dios no se limita y no está dependiendo del capricho de su pueblo. Ah, bueno, si mi pueblo me obedece, pues cumplí mi propósito, y si mi pueblo me desobedece, entonces ya no lo pude hacer. Es decir, Dios no está limitado por nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Dios puede hacer uso de instrumentos afuera de su pueblo, si es que su pueblo no cumple con esos propósitos. Y ahí está también entonces esa certeza de el control que tiene Dios. Dios está al control. Dios está al control de la historia, no solamente de su pueblo, sino de las naciones que están a su alrededor, del presente y del futuro de su nación. Y hoy es tan real como en los días de Isaías. Aquí me surge una pregunta, compañeros. Y al utilizar a Ciro, me resulta difícil pensar en que él no haya violado el libre albedrío de los demás. Es decir, me parece extraordinario pensar en que Dios está utilizando a alguien. La Biblia no registra si Dios habló con Ciro, si Dios se refirió a Ciro, pero a mí me queda muy claro que Dios respeta el libre albedrío. Me queda muy claro que Dios respeta el libre albedrío y que Él no va a ir en contra, no va a violar la libertad de los seres humanos para actuar, ni los va a obligar a hacer lo que no quieren. Por lo tanto, Él de alguna manera, no sé a través de qué mecanismo, utiliza a personas que no son creyentes. Quizá les habla, quizá les muestra el camino. No sé, Dios tiene 1000 formas de actuar. Pero yo me resistiría a pensar de que Dios haya obligado a Ciro a hacer lo que el otro no quería. Él seguramente lo condujo. ¿Y por qué no pensar que le habló? Oye, pero nunca se hizo hebreo. Yo no sé si en la religión de Ciro, si en la fe que Ciro profesaba, él escuchó la voz de Dios. Porque en este mundo Dios se acerca a sus hijos donde están. Eso es increíble, Pastor Jolman, porque pensar que la predicación del Evangelio tan solo tiene que circunscribirse a, los adventistas del séptimo día, fuera de eso, no. Dios va a levantar a grandes personas en los últimos días que van a facilitar incluso la predicación del Evangelio fuera del contexto del mundo adventista. Qué interesante. Claro, y bueno, es más, la historia de la iglesia lo muestra así, o sea, la historia de la iglesia muestra cómo algunas personas, sin tener nada que ver con la iglesia, han donado terrenos, han donado dinero, han apoyado ministerios diversos de la iglesia. Así que eso muestra que hay corazones que, aunque ahorita no están en la iglesia, no podemos decir son adventistas del séptimo día, pero son corazones susceptibles a la voz de Dios y son corazones susceptibles a un llamado. Eso es una gran lección para nosotros. Yo fui colportor por algún tiempo para estudiar y uno cae en cierta tentación. Y una tentación en el colportaje de puerta en puerta, que para mí fue el más difícil, es mirar la casa. Está bien pintada, tiene una reja bonita, ahí hay dinero, vamos a tocar esa puerta. Y mirar otra casa, no, esta casa está que se cae. ¿Quién me va a comprar un libro ahí? Y llegar a la sorpresa de que justo en aquella casa, con aquella familia que no esperabas, fue la familia que más te compró. Fue la familia que se interesó más. De la misma manera ocurre con el evangelismo. A veces pensamos y vemos a cierta persona, a cierto perfil y decimos, él sí, como que es candidato para ser adventista. ¿Sí? Y aquel otro perfil decimos, no, nada que ver, ¿cuándo? Jamás, y ni nos acercamos a él. Ese prejuicio nos limita a llegar a más personas. Así que la experiencia de Ciro, este llamado que Dios hace de este rey, aunque pagano, aunque como el Señor mismo lo describe, no me conoce, ¿sí? De alguna manera Dios dice, o sea, no es de mi pueblo, no es como los reyes. Bueno, estamos saliendo de unos reyes
terribles de Israel, que conocían a Dios pero eran desobedientes. Dios dice, este Ciro, este rey, aunque viene de lejos, aunque no conoce mi nombre, como estos reyes, va a hacer mi voluntad. Qué impresionante. Eso debe ser una tremenda lección para nosotros, de no hacer acepción de personas, porque Dios no lo hace. Correcto. Hermanos queridos, el Señor graba las convicciones en nuestro corazón. El Señor definitivamente tiene un poder maravilloso. Y el Señor te llamó a ti, como seguramente el Señor llamará a muchas personas que van a contribuir en el cumplimiento de la misión y de los propósitos del Señor. Así que en un momento regresamos para estudiar la última parte de esta lección, lección número 9. Ya volvemos. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Gracias por continuar en este estudio. Vamos a entrar a la última parte, un siervo sufriente. Y debemos primeramente establecer, pastor, el libro de Isaías nos presenta el escenario, el planteamiento de dos Isaías. ¿Qué realidades hay allí? ¿Por qué razón? ¿Qué encontramos? ¿Se refiere a un estilo literario? ¿Se refiere a personas? ¿Se refiere? ¿Qué debemos entender al respecto, pastor? Bueno, lo que pasa es que sí cambia el estilo literario a partir del capítulo 40 en relación con los primeros 39 capítulos de Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que pues si nos damos cuenta, del capítulo 1 al 39 de Isaías hay un estilo, hay juicios en contra de las naciones, hay básicamente relatos que tienen que ver con un estilo profético que se le va dando muy marcado, quizá más agresivo, si pudiéramos llamarlo así, ¿no? O un poco más fuerte el lenguaje, pero a partir del 39, del 40 cambia la cosa. Ahora ya mucho más conmovedor, mucho más, si pudiéramos llamarlo de esta manera, mucho más evangelístico o evangélico. Aparece un Dios muy amoroso, aparecen mensajes llenos de misericordia, y eso ha hecho pensar a un sector muy importante de la teología cristiana que se trata de dos autores, y hasta tres, porque más adelante vuelve a cambiar el estilo, hasta tres autores, y porque no aceptan por un lado que se trate de un solo autor que cambia tan radicalmente del estilo. Eso tiene una explicación nada más por el lado lingüístico. Claro que cambia el estilo, no escribe uno igual toda la vida y no escribe uno igual bajo diferentes estados de ánimo, de ninguna manera. Pero por otro lado, el decir que nada más es un solo autor de Isaías es reconocer el elemento milagroso en la profecía. Es decir, si yo acepto que nada más es un autor, pues entonces imagínate, Isaías vivió en el siglo VIII, quiere decir que lo que él dijo siglo y medio antes acerca de Ciro y todas estas cosas que estamos diciendo, pues entonces el Señor conoce el futuro y sí lo puede predecir. ¿Sí? Esa es otra de las razones para no aceptar que hay un solo autor de Isaías. Entonces mejor dice, no, es que esta parte se hizo después. El segundo Isaías es después
de que Ciro llegó y que pasó a Babilonia, toda esta parte tiene que ver con un cumplimiento posterior. Entonces, de alguna manera hay un deseo de negar el milagro dentro de las profecías, y pues se argumenta lingüísticamente eso. Hay que decir con mucha tristeza que la mayoría del sector del cristianismo, muy importante del cristianismo, tiene estas ideas. Por eso son tan pocas las iglesias y tan pocos los líderes cristianos que hablan acerca de la profecía. Esto es muy, muy relevante, pastor, porque se perderían muchísimas cosas virtuosas de esta profecía cuando nosotros hablamos de dos Isaías, de dos realidades, dos escritores, de dos mentes, dos personas, y esto podría poner en tela de juicio varias cosas. Sin embargo, el acto milagroso de ser consistente, de continuar, de predecir una serie de cosas, ese es un asunto maravilloso. Así hay una coherencia a lo largo del libro, a pesar de que está precisado de esa manera, pero hay una coherencia temática. Justamente habla de esa esperanza, de ese Dios libertador. La lección nos ayudaba a entender ahí un poquito cómo de pronto, cuando el pueblo de Israel estuvo enfrentando la calamidad, estuvo enfrentando problemas complejos, difíciles, justamente se aferraban a esa esperanza. Hay una referencia ahí a Levíticos capítulo 26, donde hay una promesa del Señor, ¿no? Si el pueblo llegase a alejarse, si el pueblo llegase a cometer algún error, si el pueblo llegase a olvidarse del pacto, entonces el Señor dice, yo me acordaré de mi pacto con Jacob, dice ahí en el versículo 42 de Levítico 26, dice, yo no los desecharé, me acordaré de ellos por el pacto. Y entonces Isaías es coherente con ese mensaje también de esperanza, es coherente con ese mensaje justamente de un Dios verdadero, que cumple su palabra, que a pesar de que hay un pueblo que de pronto desobedece, que cae en algunas situaciones difíciles, Dios mantiene siempre su promesa. Y por supuesto que es muy revelador cuando entendemos a Isaías como un todo, porque hablamos de ese Dios que conoce el fin desde el principio. Ese Dios que a través del profeta anuncia una profecía, y esa profecía tiene un exacto cumplimiento. Y por supuesto podemos ir a Daniel, por ejemplo, Daniel el capítulo 2, y bueno, muchas referencias del Antiguo Testamento con profecías de tiempo, con profecías de los siguientes reinos, acontecimientos posteriores que han tenido su cumplimiento y que también confirman que sí es lógico pensar que es un solo autor, porque si la palabra de Isaías se cumplió 150 años después, también la palabra de Daniel se cumplió inclusive siglos después y se cumplió a la perfección. Así que Dios sí tiene el control del conocimiento de las cosas o de los acontecimientos antes de que estos ocurran. Y eso nos da a nosotros una tremenda seguridad, una gran seguridad de que Dios pues tiene el control, y Dios sabe qué es lo que va a ocurrir, y Dios se pone antes y anuncia para que, como dice el Nuevo Testamento, para que cuando ocurra, creamos en Él. Pastor Alejandro, aquí hay algo importante, porque en la última parte vamos a encontrar a un siervo sufriente, a un siervo peculiar, característico. ¿Qué quiere decirnos la lección de esta semana basado precisamente en esa porción de Isaías respecto de este siervo sufriente, pastor? Pues está hablando del Mesías, de Jesús, porque el siervo, a pesar de que se le llama Israel, que muchos judíos dicen que todo lo que tiene que ver con el siervo, que nosotros le aplicamos a Jesús, al Mesías, ellos dicen que es el pueblo de Israel. El problema es que aparecen algunos datos que no hayan sentido. Por ejemplo, el versículo 4 que dice, por demás he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Y en el versículo 7 se dice que así ha dicho Jehová Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos.
Lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Es decir, sería menospreciado, sería abominado por las naciones. Además, dice la palabra de Dios que trabajaría en vano porque no le iban a creer. Y esto es justamente lo que pasó con Jesús, que tiene un vínculo muy importante con la escena, por ejemplo, del profeta Daniel, cuando describe al Mesías, también que lo iban a matar a la mitad de la semana. Estaba hablando de un siervo que iba a sufrir. Está hablando de un siervo que iba a ser despreciado. Está hablando de un siervo que, pues sencillamente, no iba a ser aceptado. Y allí aparecen nuevos elementos de la figura mesiánica que se cumplen en la persona de Jesús. No nada más aquí, pero aquí sí ya se está diciendo acerca de que sería despreciado, que sería abominado de las naciones. Y pues es la historia del ministerio de Jesús. Jesús fue despreciado y hasta el día de hoy sigue siendo despreciado por un número muy importante de este mundo, pero esa era parte de su misión. No es que tendría que serlo así, sino es que el Señor vio que en aquel momento la gente simplemente le iba a dar la espalda, al siervo con una actitud de servicio, pues la gente lo iba a rechazar. Hay varios elementos, Pastor Yolman, porque vamos a encontrar que el Nuevo Testamento de igual manera retoma todas estas características y señala a ese siervo sufriente, ¿no? De forma muy, muy importante. Y esto genera riqueza, confirmación, eso da certeza justamente a lo que Isaías ya estaba presentando, Pastor. Así es, así es. Es importante que nosotros podamos reflexionar, hermanos, en el ministerio de Cristo Jesús. Isaías así lo presentó y justamente él fue, Juan por ejemplo así lo señala, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El Nuevo Testamento señala específicamente ese ministerio difícil que Jesús enfrentó y enfrentó momentos decisivos en el cumplimiento de su misión. Sin embargo, algo que es lógico resaltar y agradecer al Señor Jesús es que a pesar de ese menosprecio de su alma por su ministerio, a pesar de lamentarse, ¿no?, por ese aparente trabajo en vano, Jesús cumple a cabalidad con su misión. Jesús no se baja de la cruz. Jesús no abandona ese camino difícil de sufrimiento en los últimos momentos, sobre todo cuando sufrió más, con los latigazos, con las burlas y la misma cruz. Jesús, que tenía el poder para abandonar, Jesús, que tenía el poder para decir no más, Jesús permaneció. Y permaneció justamente por ti y por mí. Permaneció por el amor que tiene para con nosotros. Ese es el siervo sufriente. Ese siervo rey, ese Mesías, siervo que vino y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y entonces para nosotros no queda más que tener un corazón agradecido con aquel siervo y darle gracias a Dios, porque así como Dios actuó con misericordia con el pueblo de Israel en medio de su desobediencia y mantuvo sus promesas, de la misma manera hoy nuestro Dios actúa con esa misericordia para nosotros. Y la cruz se convierte en el estandarte que nos da esa esperanza de salvación, esa esperanza de libertad, de la final libertad, de la definitiva libertad del pecado cuando Cristo aparezca por segunda vez. Y entonces, apreciados hermanos, debemos concluir y permítanme hacerlo de la siguiente manera. Este siervo sufriente evidentemente tuvo razones para desanimarse. Fue rechazado. En el cumplimiento de su misión tuvo obstáculos, desafíos, críticas, señalamientos, persecución, intentaron matarlo. Sin embargo, se mantuvo fiel. A pesar de las condiciones, apariencias externas, este siervo sufriente se mantuvo fiel a la misión, cumplió fielmente y fue vencedor.
Y entonces la pregunta sería, ¿cuál tendría que ser la lección que nosotros debemos aprender de esto y la elección que debemos tomar al respecto? Que Dios nos ayude para hacerlo mejor definitivamente. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo impresione nuestra vida. Y al mirar estas profecías del profeta Isaías, que nuestra vida pueda rendirse en servicio al Señor, no obstante cualquier situación que podamos enfrentar. Que Dios te bendiga y ten la certeza que en su nombre todo lo que hagas será de gran bendición. Nos vemos en la siguiente ocasión. Que el Señor les bendiga.